Recording in progress. Bueno, ¿para qué todo esto? Para hacer aritmética modular. La aritmética modular tiene que ver con lo que se llama congruencias. Y ese es el tema que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué es eso de congruencias y luego veremos algunas aplicaciones de las congruencias. Entonces, primera definición importantísima y que necesito que la entiendan y que no la confundan con la otra que ya tenemos. Ya tenemos que dados dos números enteros, n y m, puedo dividir n entre m y me da un cociente y un residuo. Y ese cociente y ese residuo son únicos, ¿cierto? Entonces, el cociente, le dimos una notación, como que lo hacemos, el cociente entre A y B es A dividido B, y el residuo es A módulo B. Y eso es lo que llamamos cociente. Eso estaba por aquí cuando vimos divisibilidad, tal vez. Eso. Entonces hicimos esto y eso, aquí está. Entonces, dijimos que dados un número natural y un número positivo, podíamos dividir siempre n entre d, dándonos un único cociente y un único residuo. Algoritmo de la división. Al cociente lo denotábamos como n div d, suele decirse, y al residuo lo denotábamos como n mod d. O sea, n div d es el cociente de dividir n entre d, y n mod d es el cociente, es el residuo de dividir n entre d. Eso ya lo tenemos, esa es la notación que tenemos. Ahora, vamos a decir, dados dos números enteros, ¿cierto? Y n un número positivo, se dice que A es congruente a B módulo n, si, y se denota A como el símbolo de equivalencia sub n, B, eso significa A congruente a B módulo n, y eso sucede si n, que es un número positivo, divide a B menos A. O sea, si la diferencia entre los dos, A y B, es dividida por n, decimos que A y B son congruentes módulo n, o que A es congruente a B módulo n, así se dice. Entonces se dice, A es congruente a B módulo n, y así se escribe, si y solo si n divide a B menos A. Es una definición. Estamos dándole definición a eso. Si a n divide a B menos A, decimos que A es congruente a B módulo n. Esa es una definición. Por ejemplo, y eso en principio, no tendría nada, no tiene nada que ver con el cociente y el residuo de A y B, y esas nada que ver, ni de nada entre nada. Por ahora es una definición que dice dos números enteros A y B están relacionados por una congruencia módulo n, si n divide a B menos A. Esa es la definición. Entonces, por ejemplo, 17 y 5 son congruentes módulo 6. ¿Por qué? Porque si yo hago 17 menos 5, da 12, y 6 divide a 12. Entonces, como 6 divide a 17 menos 5, 17 es congruente a 5 módulo 6. O, por ejemplo, 24 y 14 no son congruentes módulo 6. ¿Por qué no? Porque si yo hago 24 menos 14 me da 10, y 6 no divide a 10. Entonces, 24 y 14 no son congruentes módulo 6. Esa es la definición de ser congruente módulo A. Entonces, es una relación entre enteros que estamos definiendo y vamos a estudiarla. Entonces, la primera es qué propiedades tiene esa relación, y nos encontramos con que esa propiedad, la primera propiedad dice lo siguiente: relación ser congruente módulo n con los residuos módulo n. Entonces dice, dos números enteros son congruentes módulo n, o sea, b dividida a menos a, n dividida a menos a, si y solo si el residuo de dividir a entre n es igual al residuo de dividir b entre n. O sea que esta relación de alguna manera captura que los residuos de dividir a y b entre n son iguales. O sea, pero eso no es esa no es la definición. La definición dice es a es congruente a b módulo n si n divide a menos a. Resulta, vamos a poder demostrar que eso es decir esto va a ser equivalente a decir que sus residuos al dividir a y b entre n son iguales.
pero es algo que vamos a tener que probar, no es algo natural o que lo hayamos hecho así a propósito, pero es algo que vamos a tener que probar. Entonces, aquí está la relación entre ser congruente y nuestro algoritmo de la división, que A y B son congruentes módulo n si los residuos de dividir A y B entre n son iguales. Pero esa es una cosa que nos vamos a tener que demostrar, eso no fue la definición. La definición es solamente son congruentes módulo n si n divide a menos A, esa es la definición. Pero va a ser equivalente a que los dos tengan el mismo residuo al dividir por n. Coincidencias de la vida. Entonces, por ejemplo, 17 y 6 que eran congruentes módulo 15 que eran congruentes módulo 6, fíjense que si yo divido 17 entre 6, me da 2 y el residuo es 5. O sea, el residuo de dividir 17 entre 6 es 5 y el residuo de dividir 5 entre 6 pues es 5. Entonces, las dos tienen el mismo residuo al dividirlas por 6, pero la relación no fue definida de esa manera, sino que es una propiedad de esa relación. Segunda propiedad, la relación de congruencia módulo n es reflexiva. Todo número es congruente módulo n a sí mismo. ¿Por qué? Porque todo número a menos a da 0 y n divide a 0, cualquier número divide a 0. Siguiente propiedad es simétrica. Si a es congruente a b módulo n, entonces b es congruente a módulo n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si n divide a menos a, n divide a menos b. El ser positivo o negativo no hace que no lo divida. Tercera propiedad es asociativa. Me llama transitiva. Si A es congruente con B, módulo n, y B es congruente con C, módulo n, entonces A es congruente con C, módulo n. Entonces, por ejemplo, 17 es congruente con 5, módulo 6, porque 6 divide 17 menos 5, que es 2. 5 es congruente con 11, módulo 6, porque 6 divide a 5 menos 11, que da menos 6. 5 menos 11, que da menos 6. Y entonces de ahí yo puedo deducir que 17 y 11 son congruentes módulo 6 por la transitividad. Pero también si lo hago, 17 menos 11 da, 17 menos 11 da 6 y 6 divide a 6. Entonces la relación es transitiva. Luego, si la relación de congruencia es una relación reflexiva, simétrica y transitiva, podemos decir que la relación de congruencia es una relación de... ¿Alguno que complete la frase? Equivalencia. Equivalencia, sí señor, muy bien. Entonces la relación de congruencia es una relación de equivalencia. O sea que por ser una relación de equivalencia, coge el conjunto de los enteros y lo parte en pedacitos. Entonces, por ejemplo, si estoy en congruencia módulo 2, entonces me lo parte en los que son congruentes, en los que me la parte en pedacitos. De hecho, vamos a ver que la parte en dos pedacitos, los que son pares y los que son impares. La congruencia módulo 3 me lo parte en tres pedacitos, los que son múltiplos de C, los que son múltiplos de 3, los que son múltiplos de 3 más 1, los que son múltiplos de 3 más 2, y así sucesivamente. Siguiente propiedad de las congruencias. Si yo tengo que A es congruente a B módulo n y C es congruente a D módulo n, son 4 números, cada uno congruente con el otro, con A con B y C con D, entonces yo puedo sumar congruentes módulo n y me da congruente módulo n. Sumo los lados izquierdos, A más C, el lado derecho, B más D, y me sigue dando congruente módulo n. Luego, esta es una relación muy parecida a la igualdad. Yo puedo sumar iguales, como que A fuera igual a B módulo n y C igual a D módulo n, entonces yo puedo sumarlos y me sigue dando igual. O puedo multiplicarlos y si multiplico A con C y B con D, también me dan congruentes módulo n. O sea que es una relación muy fuerte, muy parecida como una igualdad. Por eso se llama congruencia. No se llama igualdad porque no es igualdad, pero se llama congruencia módulo n. Esas son las congruencias módulo n. ¿Para qué van a servir las congruencias módulo n? Para simplificar muchos cálculos. Por ejemplo, en las semanas las podemos ver como módulo 7. Cada día de la semana, el lunes, martes, el lunes es el 0, el martes el 1, el domingo es el 6, y la siguiente semana es 0, 1, 2, 4, 5, 6, como si fueran 6, 7 números, no más. O las horas del día, que son 12 o son 24, pero que luego contamos de a 12, eso es módulo 12. Todo lo que hacemos las horas las contamos módulo 12. O los días los contamos módulo 24 o 24 horas que tiene el día. Y bueno, los módulos están en todas partes de nuestras vidas. Lo vemos, a cada rato vemos las cosas que son como cíclicas, como modulares.
Para eso se usan las congruencias, para modelar muchas cosas en la vida. Entonces, la primera propiedad dice, pero resulta que ser congruente módulo n tiene que ver con el teorema de la división, particularmente tiene que ver con los residuos de dividir un número entre n. Y eso es una propiedad muy interesante de las congruencias, que la vamos a sacar jugo, pero que no tenía por qué ser así, simplemente es así y vamos a demostrar. Si dos números son congruentes módulo n, es porque sí, solo si sus residuos al dividirlos por n son iguales. Pero eso es algo que hay que demostrar. Entonces hay que demostrar que si un número es congruente, que si A y B son congruentes módulo n, así n dividida b menos a, entonces tiene que pasar que cuando divida A entre n y cuando divida B entre n me van a dar el mismo residuo. Eso no tenía por qué ser así, porque si n divide b menos a, porque eso tiene que pasar, pero pasa. Entonces, vamos a tratar de demostrar eso. Entonces, cosas que sabemos. Que cuando yo divido A entre n, me da un solo cociente y un solo residuo, y ese residuo está entre 0 y es menor que n, es mayor o igual que 0 y menor que n, ¿cierto? Y a ese señor residuo es a ese señor que le llamamos A módulo n, el residuo de dividir A entre n. Segunda propiedad del residuo de dividir B entre n es que el residuo de dividir B entre n, llamamos R2, es un número entre C mayor o igual que 0 y menor que n. Y eso lo llamamos el residuo de dividir B entre n. Entonces, ¿qué es lo que nos pide probar esta propiedad? Que si A es congruente de módulo n, entonces R1 es igual a R2, donde R1 es el residuo de A entre n y R2 es el residuo de B entre n. Entonces, como tenemos que probar esto que es una equivalencia, entonces la equivalencia se puede probar con dos implicaciones. Vamos a probar que esto implica lo de la derecha y luego que lo de la derecha implica lo de la izquierda. Entonces vamos a probar primero que si A es congruente a B módulo n, entonces A y B tienen el mismo residuo al dividirlos por n. Entonces, como probamos cualquier implicación, suponemos primero la hipótesis que A es congruente a B módulo n. ¿Qué significa eso? Pues por definición que n divide a B menos A. ¿Qué significa que n divide a B menos A? Pues que n divide a B menos A. B es n por Q2 más R2. A es n por Q1 más R1, por el teorema de la división. Entonces, B divide a, n divide a B menos A es n divide a, cojo este, nQ2 más R2, y le resto nQ1 más R1. Entonces me queda n factor de Q2 menos Q1 más R2 menos R1. Entonces, n divide a n por esto más R2 menos R1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo concluir de ahí? Si n divide a ¿qué puedo concluir de allí? Como n, esto es una suma, n por algo más algo, ¿cierto? Ahora, de esta suma, este señor tiene n por algo, luego n divide a este pedazo. Entonces puedo concluir que si n divide a la suma, es porque n divide al otro pedazo también. Entonces n divide a R2 menos R1. ¿Sí? Si n divide a n por Q2 menos Q1, eso es importante como hacerlo claro. Vamos a escribirlo aquí. N divide a, ahí dice, a n por, bueno, a n por a más b. Voy a poner aquí a n por algo más algo. Entonces, si n divide a n por algo más algo, ¿eso qué quiere decir? Esto quiere decir que n por k, si lo divide es porque n por k da eso. N por a más b. Si n divide a n por a más b, es porque n por algo da eso. Entonces, n por algo da esto. Y si yo tengo que n por algo es igual a n por a más b, entonces de ahí puedo concluir que puedo sacar b. B es igual a n por k menos n por a. O sea que es igual a n por algo. K menos a
O sea que puedo concluir que n divide a, perdón, que n divide, si b es igual a n por algo, es porque n divide a b. Ya tengo que b es igual a n por algo, por lo tanto n también divide a b. O sea, eso fue lo que concluimos aquí, que n divide a R2 menos R1, porque si n divide a esta suma y divide a uno de los dos, tiene que dividir al otro. Entonces, n divide a uno. Listo. Entonces, es la primera conclusión. N divide a la resta de los residuos. Pero lo que yo quiero demostrar es que los residuos son iguales, ¿no? Entonces, tenemos que los residuos, yo estoy restando R2 menos R1, pero R2 es un número que está entre 0 y n, y R1 es un número que está entre 0 y n. Entonces, si son números que están entre 0 y n, cuando yo los resto, R2 menos R1, pues da menos que n y da más que menos n. O sea, no puede estar sino ahí. Si R2, el número más grande que podría dar R2 sería n menos 1. Y el más pequeñito que puede dar R1 es 0. Entonces, la resta más grande que podría hacer sería dar n. O dar n menos 1, o dar menos n menos 1. Pero no alcanza ni a dar menos n ni a dar n. O sea, la resta entre estos dos es un número entre menos n y n. Ahora, yo sé que n divide a R2 menos R1. Entonces, n divide un número entre, n divide a R2 menos R1, y R2 menos R1 es un número entre menos n y n. El primer número que divide n diferente del 0 es el n por 1, o sea, n. O para el otro lado, el n por menos 1, o sea, menos n. Entonces, como este número, n divide a R2 menos R1, y no alcanza a ser ni menos n, ni alcanza a ser n, entonces la única opción es que este señor sea 0. Por lo tanto, si ese señor es 0, quiere decir que el 1 es igual al otro. Por lo tanto, la división de A, el residuo dividido A por n, queda igual al residuo dividido B por n. Entonces, por eso, si n divide a B menos A, entonces los residuos de dividir A y B por n son iguales. Eso es lo que acabamos de demostrar. La segunda, lo que me falta demostrar ahora es al revés, que si que si el residuo dividido por n es igual al residuo dividido por n, entonces n dividido a menos a, o sea, A es congruente a módulo b. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué es b menos a? B menos a da n por q2 menos q1 más r2 menos r1. Pero como los residuos por hipótesis son iguales, entonces me daría igual a n por q2 menos q1. O sea, me daría que b menos a es igual a n por algo, y si b menos a es igual a n por algo, entonces quiere decir que n divide a b menos a. O sea, la definición de ser congruente módulo n. Entonces, hemos demostrado que dos números son congruentes módulo n si y solo si sus cocientes al dividir por n son iguales. No tenía por qué ser así, pero resulta que es así. ¿Listo? Pregunta.